Uno de los más grandes atletas de la historia de las Olimpiadas, especialmente, y se podría considerar uno de los atletas más importantes, especialmente del mundo y de Estados Unidos, es el conocido Michael Phelps. Michael Phelps tiene 23 medallas de oro en natación. No es quizás el deporte más popular para usted verlo toda la semana, a menos que usted esté dentro del deporte. Pero en las Olimpiadas, cuando Michael Phelps se tiraba, todo cambiaba. Y todo, las noticias, todo iba enfocado a Michael Phelps. A ver qué meta iba a alcanzar nueva, qué iba a lograr. Y Michael Phelps es una persona extraordinaria en su físico. Come o comía en aquel tiempo 10,000 calorías diarias. Como yo quisiera comer y verme así de flaco. 10,000, entonces 10,000 calorías. ¿Sabe cuánto mondongo hay que comer? ¿Cuánto cuajito hay que comer? Oh, mi Dios. Por supuesto, entrenaba también 8 horas diarias. Y ¿verdad? La natación es un deporte bien interesante porque usted quema más calorías, porque el agua cambia la temperatura y usted, el esfuerzo y todo el asunto, pues lo hace quemar más calorías. Entonces el entrenamiento de este hombre, pues imagínese, así que tenía que comer 10,000 calorías solo para poder seguir entrenando. Es que si sigo me va a dar envidia y no voy a terminar. Oiga bien, el punto es que alcanzó grandes logros, pero en el 2012, me parece que fue, en ese momento sí, cayó en una depresión masiva. Su historia, y usted lo puede buscar, él cuenta cómo perdió todas las ganas de vivir. Como yo perdió, que se quiso hasta suicidar. Trató de irse a dormir, a descansar, a alejarse por un tiempo para recuperarse físicamente, pero como quiera el vacío seguía. No fue hasta que logró revisar sus pensamientos, entrar en algunos tratamientos psicológicos, donde logró encontrarse nuevamente, y en el 2016 vuelve a las Olimpiadas y ahí es donde rompe todos los récords. Impresionante que una persona con tanta energía, con tanta fuerza, interiormente esté tan quebrado. Una persona que lo vimos vencer un montón de problemas. En una de sus carreras se lanza y sus goggles se le cayeron y no te puedes detener. Y él había practicado ya cómo nadar sin ver. Entonces, imagínate una persona que logra hacer eso en una competencia tan intensa. Tú pensarás que tendrá toda la resiliencia, toda la fuerza del mundo, pero al salir de allí realmente se sentía totalmente vacío. Por un momento te hablo de otro hombre. Lo quiero contrastar por un instante. Yo no conozco la fe de Michael Phelps, no conozco si es cristiano o no, pero quiero contrastarte un hombre creyente, un predicador. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. En Londres fue un joven que revolucionó la historia del evangelio. A su juventud, 19 años de edad, comenzó a predicar y miles de personas se reunían para escuchar sus mensajes. Es uno de los predicadores más grandes de la historia. Usted puede escuchar sus mensajes en este tiempo, todavía. Pero el detalle está que él confesó en sus escritos y en sus journals que padecía de unas grandes tristezas y depresiones y que por años luchó con lo que le llamó las noches oscuras del alma. Esa frase no es una frase de él, es una frase que él adoptó de otra persona muchos años antes, pero él lo describe, esos momentos de soledad donde él trataba de simplemente ir a buscar descanso. Tomaba vacaciones y luego de cruzadas se iba a descansar, iba a tener un tiempo físico. Hay gente que no piensa que predicar no demanda de uno y que esto es fácil, pero después de predicar 2 o 3 cultos durante el día y usted está dando todo, realmente el cansancio, yo tengo que ir a casa a tirarme realmente un rato para poder descansar. Y él después de todo eso se iba a dormir, se iba a descansar, tomaba vacaciones, pero como quiera, siendo un predicador, sentía el vacío en el alma. Tenía ganas de vivir. Él documenta cómo fue que él salió de todo eso y al final te voy a dar algunas de las claves que él da. Pero ¿por qué los utilizo a ellos dos? Vuelvo y repito, no estoy juzgando a Michael Phelps, no conozco su fe, pero quiero contrastarlo con una persona que quizás no es creyente así como Charles Spurgeon y que los dos sufrieron del mismo problema. Lo cual nos dice que los cristianos no estamos ni endemoniados ni exentos cuando estamos cansados y fatigados. Un cristiano, un creyente, una persona que le cree al Señor y que vive para el Señor, también puede experimentar esta situación en su vida. Cuando nosotros miramos, yo quiero que tú entiendas en el día de hoy una gran diferencia entre 2 conceptos que vamos a hablar en los próximos minutos. Una cosa es estar agotado y otra cosa es estar fatigado. Y el problema de mucha gente es la fatiga. Es la fatiga.
Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 40, al verso 28: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga. Con su entendimiento no hay quien lo pueda medir o quien lo alcance, como dice esa versión. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene. Dios es el único que multiplica por cero y saca algo. Él multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Mira lo que sigue diciendo el próximo verso. Dice la palabra del Señor: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Fíjate que una cosa es cansarse, una cosa es fatigarse, otra cosa es flaquear. Flaquear es del corazón, flaquear es del interior. Él está haciendo ya la diferencia. Y mira lo último que dice el profeta en esta ocasión: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa de Dios para ti en el día de hoy. Si estás agotado, vete a dormir, y si estás fatigado, confía en Él. Eso es lo que tenemos que creer en el día de hoy, y de eso vamos a hablar: el Dios de los agotados, de los cansados y de los fatigados. Hemos estado llenando esa frase en los días pasados: el Dios de. Comenzando con 1 Corintios, un pequeño listado que el apóstol Pablo hace. El Dios de los menospreciados. Él usa lo menospreciado, Él usa lo débil, Él usa lo necio para avergonzar al mundo. No se trata de palabras de consuelo, se trata de palabras de confrontación. Si eres menospreciado, Dios te va a usar, pero cuando Dios te levante, nunca te olvides de dónde Él te sacó. La idea es creer que Dios cambia tu situación, pero que tu corazón siempre se mantenga firme, dependiendo de aquel que te sacó de ese lugar. Te menospreciaron, te voy a poner en un lugar prominente, pero no te olvides quién te puso allí. El mundo te consideró necio, te voy a usar para avergonzar a los sabios, pero no te olvides de dónde viene tu sabiduría. Así que estamos llenando ese listado. Ya acabamos con Pablo ese listado y hemos añadido algunas ideas más. Hoy yo quiero que hablemos del Dios de los cansados, el Dios de aquellos que han estado fatigados y agotados. Desde ahora te digo varias frases para que entiendas la perspectiva que quiero poner por un momento en el día de hoy. El agotamiento dice: necesito un descanso. Una persona fatigada lo que dice es: necesito a alguien que me rescate. Son dos dimensiones diferentes. Una persona agotada lo que necesita es descansar, dormir. Pero la persona que está fatigada dice: necesito un rescate, necesito que alguien me saque de aquí. El agotamiento es tu cuerpo cansado. La fatiga es tu alma cansada. Es cuando tu mente, tus pensamientos no descansan. El agotamiento te hace buscar una cama, pero la fatiga te hace cuestionar si vale el esfuerzo levantarse. Esa es la diferencia. Si usted está agotado, usted, por más que trate, usted va a quedar dormido y va a tener que buscar una cama, como los bebés que usted ve que luchan, al último ¡pap!, terminan durmiendo. Así que el agotamiento es descanso. El problema no es encontrar la cama, el problema es cuando la encuentro. La pregunta es: ¿me quiero levantar? ¿Pienso que vale el esfuerzo levantarme? Ahí es que se demuestra la verdadera fatiga del alma y del corazón de una persona. Y lamentablemente, hasta que nosotros no entendamos esta diferencia, no sabemos cómo tratar con este mal en nuestra vida. Todos lo experimentamos. No hay que ser una persona no creyente para vivir esta condición. Como te menciono, Charles Spurgeon, un gran predicador, sufría de estas grandes depresiones, de estas grandes tristezas, donde caía en estas etapas oscuras en su alma. Realmente no había sentido y propósito de lo que él estaba haciendo. Es complicado cuando uno tiene eso en el corazón, cuando uno se le mete eso en la mente. Nuestro Señor Jesucristo sufrió de agotamiento, pero nunca realmente sufrió de fatiga en el alma. Él supo manejar sus emociones, supo manejar y controlar sus pensamientos. La Biblia nos cuenta en el libro de Marcos: en un momento dado el Señor termina de predicar, le predicó a las multitudes y tienen que cruzar al otro lado. Y cuando van a cruzar al otro lado, busca a sus discípulos y les dice a sus discípulos: montémonos en esta barca y crucemos al otro lado, vamos para el otro lado. Y la palabra del Señor describe a Jesús en esa ocasión durmiendo en la popa del barco. Jesús terminó de predicar, y cuando él termina de predicar se va a dormir.
Y los discípulos que se supone que tengan fuerzas para remar son los que van a remar al otro lado. Jesús no se puso a remar. Muchachos, ya yo prediqué. Ahora ustedes me llevan al otro lado. Así que me toca descansar a mí. Así que él está descansando allí. Y la Biblia dice que mientras están remando, se levantó una tormenta. Y cuando se levanta la tormenta, es bien interesante porque cuando se describe la tormenta, la Biblia dice que los discípulos hablaron de aquella tormenta que era espantosa, así que había ruido, había el movimiento de las olas, probablemente el agua se metía y Jesús durmiendo como un lirón. No le importó nada. Y lo curioso es que no lo despierta la tormenta, pero sí los gritos de los discípulos. Lo cual también me deja saber que Él es un Dios compasivo. A Dios no le despierta tus problemas o el ruido que haya en tu vida, pero tu clamor sí lo levanta. Y Él se pudo haber quedado allí, dormido, confiado, porque Él estaba confiado que iban para el otro lado. Pero se levanta de aquel lugar y lo primero que hace es decir a la tormenta: cálmate, cállate. Fíjate lo que dice: cállate. Porque la tormenta siempre te habla y te habla tu mente, te habla tus pensamientos, los problemas. Cállate, enmudece. Hazte bonanza aquí en el día de hoy. Y después se vira donde los discípulos. Y lo voy a poner en puertorriqueño: rayo más rayo parta, para que ustedes me despertaron. Si yo tengo que dormir. O sea, ustedes no pueden tomar autoridad sobre esto. Hombres de poca fe. Y aquí usted no sabe lo que hizo otra vez. Se fue a dormir. Nada lo iba a perturbar a él. Y es bien interesante que en la vida tú puedes tener fuerzas para remar y dejar que la tormenta te fatigue. Y si tú dejas que la tormenta te fatigue porque los problemas son difíciles, teniendo tú las fuerzas para remar, entonces siempre vas a necesitar un rescate. Gloria a Dios que Dios siempre está ahí para ayudarnos. Pero hay momentos donde tú tienes que entender que tú no puedes permitir que la tormenta se meta en tu corazón a punto de quitarte las fuerzas que necesitas para hacer lo que tienes que hacer. Yo puedo entender que te canses, puedo entender que te agotes físicamente, y la respuesta para eso es sencilla: tienes que dormir, tienes que descansar. Tan sencillo como eso. Tienes que apagarte por un momento, tienes que aprender a hacer eso. Lo que tú no puedes permitir es que esto se meta en tu interior, que tu alma se fatiga al punto tal que pierdas toda esperanza, que pienses que no vas a llegar al otro lado. Amigo y hermano que estás en este lugar en el día de hoy, si Dios te dijo que vas a cruzar, no importa la tormenta que haya, tú vas a cruzar. Si Él dijo que vas para el otro lado, tú vas para el otro lado. Que tienes que remar un poco, que las cosas se pueden poner un poco complicadas, que puede ser que la tormenta se levante y que la fuerza que tengas que hacer sea un poquito más. Sigue remando, sigue remando, sigue remando a pesar de la tormenta. Él dijo que vamos para el otro lado y vamos para el otro lado. Él dijo que vamos para el otro lado y vamos para el otro lado. Él dijo que vamos para el otro lado. Señor, pero ¿por qué tú no haces nada? Señor, eso no es el cuestionamiento, eso es alguien fatigado. Eso es lo que le cuestionaban. Maestro, no te da pena que perecemos. Si usted tienen fuerza, remen para el otro lado. Ya yo dije que vamos a llegar. Esto no va a acabar contigo. Y créelo en el día de hoy. No permitas que el agua se meta dentro de tu alma. No permitas que la tormenta se meta dentro de tu interior. Y óyelo bien en el día de hoy. Si Él te dijo que vas para el otro lado, vas para el otro lado. Que te va a costar remar, pues rema. No importa, sigue remando. Al otro modo, cuando llegues allá, tú coges el descanso y dejas que Él predique. Pero te toca a ti remar en el día de hoy. Lo que no puedes es permitir que esto se meta en tu interior. Y lamentablemente ahí es donde la gente falla. Ahí es donde perdemos de vista todas las cosas que tenemos que trabajar y cómo trabajarlas. En qué dimensión hacerlas. Hoy cuando salgas de aquí, sal de aquí creyendo que Dios le da fuerzas al que está cansado. Que Dios es el Dios de los cansados para darle fortaleza, para darle fuerza. Y que tu fatiga en el día de hoy va a terminar en el nombre poderoso de Jesús. Si se lo hace lo fuerte al Señor. Si vemos Isaías capítulo 40, el verso 28, los que acabamos de leer, donde el profeta habla, él hace una diferencia entre el cansancio, entre el agotamiento y la fatiga del corazón. La fatiga mental. Eso que hay en cada uno de nosotros, donde a veces entramos en esas dimensiones. Lamentablemente la gente no se da cuenta del peligro de no entender esto y de trabajar con este asunto. Primero, antes de hablarte de los peligros, definámoslos por un momento. ¿Qué trae agotamiento a tu vida? Hay tres cosas básicas para mí.
que traen agotamiento a tu vida. Número uno, la vida cotidiana. Una semana, levantarte mañana temprano, tus tareas diarias, el tener que luchar con el tráfico, el tener que salir, el trabajo, lo cotidiano de la vida. Eso trae cansancio. Tú no lo puedes evitar. Eso es parte de. Así que todos nosotros necesitamos momentos de descanso, momentos de tranquilidad, momentos donde dormamos correctamente. Por supuesto, el problema de mucha gente es que ni saben descansar, uno, y dos, se sobrecargan con cosas que no tendrían que tener en su cuerpo. Por ejemplo, si usted vino aquí esta mañana y usted desayunó pancakes, usted se va a dormir ahorita. La insulina se le va a trepar y usted va a estar ahí cansado. Después no diga, no crezco espiritualmente. No, es que estás comiendo lo incorrecto. La Biblia habla de Pablo que predicó un día y alguien se durmió. En aquella ocasión, dice la Biblia, que esa persona estaba en un tercer piso, se cayó y se murió. A mí, gloria a Dios, se me duermen, no se me ha muerto uno. ¿Okay? Antes yo me molestaba cuando la gente se dormía porque yo pensaba que era mal predicador. Ahora me doy cuenta de dos cosas, que es el único lugar donde a veces ustedes pueden descansar porque están tan fastidiados afuera que aquí es donde pueden dormir. O dos, lo que está es la azúcar corriendo para arriba y para abajo y simplemente pues vas a cabecear. Lo único que te advierto, mirando el ejemplo de Pablo, en un culto el que se duerme se puede morir. Moraleja, no se duerma en un culto, porque yo no soy Pablo. Pablo resucitó a ese, pero yo no le aseguro nada. Así que el que está a tu lado se está durmiendo, dile, mejor despierta. ¿Ok? Así que después que usted tiene eso claro, la realidad es que usted tiene que cuidar de su cuerpo. Si usted no hace ejercicio, usted no descansa correctamente, usted no come apropiadamente, su vida cotidiana lo va a matar. Va a terminar con usted. A veces no nos damos cuenta ni de las pequeñas cosas en las que gastamos energía. Si usted es una persona que está sentado y empieza, usted no sabe toda la energía que eso está gastando. Usted tiene que guardar su energía para las cosas que necesita. La vida cotidiana te cansa. El remedio para eso es dormir. Dos, naturalmente nos agobiamos por el sentido de estar perdidos en nuestra dirección. Una persona perdida en la vida, sin planificación, sin estrategia, sin visión, sin saber para dónde ir. ¿Sabe lo que hace? Gasta tiempo aquí, gasta tiempo allá, gasta tiempo aquí, gasta tiempo aquí, dando golpes por todas partes. La persona que está enfocada, la persona que sabe lo que quiere, para dónde va, esa persona concentra su fuerza, concentra sus energías. Si tú estás agotado hoy físicamente más de lo que deberías estar, es porque probablemente estás haciendo esto, estás haciendo aquello, estás haciendo lo otro, necesitas aquí. Y cuando vienes a ver, gastas la fuerza en cosas que no tienes que gastar. Otra cosa que gasta energías en la vida de nosotros son las grandes victorias. Después de grandes victorias, usted siempre tiene que aprender a descansar. Usted tiene que aprender a tomar su tiempo. Usted tiene que aprender porque no hay manera en que usted no vaya a tener una grande victoria. No hay forma que usted no vaya a cerrar un gran negocio y que usted no vaya a estar cansado después. Usted tiene que descansar. Las batallas, las victorias requieren de esa fuerza física. Y para eso lo que necesitamos es descansar. Es bien interesante porque el Señor, cuando Elías hizo que fuego bajara del cielo, viene una mujer y dice, te voy a matar, te voy a picar la cabeza, Jezabel. Y eso le dio un terror. Una mujer. Digo, aunque hay mujeres que se las traen, pero yo sé lo que está pensando, pastor, si la mía. Pero no pienses así, oiga bien, la tuya es buena. El punto es, cuando el Señor llegó donde Elías, lo tomó allí y le dijo, Elías, te preparé esta comidita. No lo regañó, no lo condenó. No le dijo, tú sinvergüenza, después que yo hice que fuego bajara del cielo, ahora tú estás aquí durmiendo, sal de aquí a trabajar. No. El Señor fue, le preparó una comida. ¿Tú te imaginas que Dios se te aparezca y te dé de comer? Que mande los chefs de los ángeles del cielo y que te preparen una comida y te diga, duerme. ¿Te imaginas? Se levantó y empezó a caminar y Dios le dio otra comida más. Lo alimentó 2 veces. Lo dejó dormir, lo dejó descansar. Le dijo, largo camino te resta. El problema de Elías fue que aunque Dios le dio descanso, nunca sacó la fatiga.
se encierra en la cueva y allí ya Dios tiene que decir: Elías, solo unge los próximos porque ya tú estás, te tengo que llevar. Mejor te llevo. Y es interesante que Dios le diera descanso. Que por cierto, hermanos, ¿sabe por qué usted tiene que prosperar? Para descansar. Prospere. Para dormir. Cómprese una buena cama. Uno de los mejores consejos que me dio mi papá cuando me fui a casar. Le pregunté: ¿qué tú crees que yo debo invertir? ¿Qué es lo primero que yo debo comprar, papi? Y me dijo: mira, Otoniel, una buena cama. Yo: tú estás recién casado, muchacho, y hace falta. No fue para eso, era para dormir. Pero oiga bien, pero también para eso, oiga bien. Me dice: pero ese fue el primer consejo. Un buen matre, Otoniel. Olvídate de televisor, olvídate de mueble, olvídate de silla. Compra el mejor matre que puedas. Lo demás viene después. Yo no entendía eso en aquel tiempo. Yo obedecí. Mi esposa y yo obedecimos. Hemos sido buenos, es obediente. No compramos televisión. Al principio no teníamos televisión en nuestra casa. Lo que teníamos, no teníamos sofá en nuestra casa, en nuestro apartamentito cuando empezamos hace 31 años atrás. Lo que nos dio fue para comprar una buena cama. Que no, yo estoy hablando de un bed hermoso, nada, era la cama. Una buena, el matre, un buen matre para dormir. Eso es lo que teníamos. Y un pequeño lugar donde nos sentábamos con 4 sillas para comer. Lo demás vino después poco a poco. El primer entertainment center que tuve fue en la caja donde vino el televisor. Hace 31 años atrás. Pero la cama era de lujo. Usted no ha ido a un hotel y ha probado algunas camas. Hay hoteles baratos con malas camas, pero hay unos con unas camas de pluma que yo me he visto tentado a llevármelas. Le prometo que no me he llevado ninguna. Pero hay que comprarla. Lo mejor para descansar. Y yo te digo, en el día de hoy tienes que descansar. Y luego de grandes victorias tienes que dormir. Lo que tú no puedes permitir es, imagínate tener una buena cama y no descansar en el interior. Así que vuelvo, para concluir con el consejo, hay que prosperar. Hay que prosperar para honrar a Dios, diezmar, ofrendar, dar lo mejor a nuestra familia y descansar. Descansar cuesta. Cuesta en tu cama, cuesta en tu dieta, cuesta en la salida, cuesta en el viaje y descansar. Y disfrutar del bien de tu trabajo para recobrar fuerzas y energía. Lo triste es que Dios te dé todas esas cosas y que no descanses en tu interior. Que no descanses dentro de ti. Por el contrario, la fatiga interna viene de otras áreas. Viene del proceso mental de no procesar correctamente. Y hay muchas cosas que podría hablarte, pero te doy algunas ideas. Por ejemplo, la fatiga de muchos interiormente es por cargas innecesarias. Hay cosas que tú estás cargando en tu vida, que estás cargando prolongadamente por mucho tiempo, cargas que tú te has puesto a ti dentro de ti que no son tuyas, cargas que tienes que dejar, problemas que no te tocan a ti resolver, cosas que no son lo que Dios te ha mandado a hacer. Entonces la gente viene a ponerte cargas, la gente viene a ponerme cargas a mí. Pastor, ore por mí todas las noches. Yo siempre pregunto: ven acá, pero tú estás orando también, porque es fácil. No, usted ore mientras ellos ven Netflix. ¿Ora tú? Y hay gente allá afuera que están con la carga y cogen carga de todo el mundo y carga de aquel y aquel te pone para hacer y la gente viene donde ti. Tú deberías hacer, tú deberías. Está bien, pero ¿por qué no haces tú? Entonces comienzas a coger cargas que no son tuyas, cosas que no te corresponden a ti. Otra cosa que fatiga el alma y que daña tu parte interior por más que tú descanses es el miedo. Una persona llena de miedo constantemente va a estar ahí en constante histeria. Vas a ser como las palomas del parque de palomas. Cada vez que tiran algo, tú sales corriendo. Estás desesperado, todo a tu alrededor te martiriza. Todo, cuando tú miras el mundo, todo lo ves malo, todo lo ves difícil, todo lo ves que te hace huir, que te hace correr. Tú tienes que vencer el temor en tu vida.
Para eso tienes que cambiar tu actitud y tienes que cambiar tu atmósfera. Corta el internet, corta las noticias. Este mundo no está tan mal como parece. Óigame bien, este mundo no está tan mal. Que hay cosas que cambiar, sí, pero este mundo no está tan mal como la gente piensa allá afuera. Que hay muerte, bueno, hasta que el Señor no traiga su reino por completo, eso lo vamos a ver. Pero algún día la promesa es que todo eso va a terminar. Y créame que estamos mejor que en años anteriores, aunque no lo parezca. Lo que estamos sobrecargados de un montón de cosas de allá afuera que nos hacen brincar, que nos hacen saltar y nos hacen correr y nos hacen... A mí me escribieron algunos pastores este domingo: ponga seguridad en la iglesia extra, porque mataron a Charlie Kirk. ¿Tú te imaginas? Y yo puedo entender el concern, porque hay iglesias en Estados Unidos que han puesto extra seguridad, pero usted sabe que usted anda con miedo 24 horas al día. Usted no puede reaccionar como el mundo. Otra cosa que te fatiga en tu interior es la vergüenza. Si algo carga tu vida emocional, es la vergüenza. Y si algo es experto el diablo y el mundo, es tratar de hacerte sentir avergonzado. Y eso te martiriza dentro. La vergüenza de lo que hiciste o no debiste haber hecho. La culpa de aquel que te dice: no haces por mí, no hiciste, no aquello, lo otro. Y aquello que me hiciste, aquel daño que me hiciste, todo. Y todo es una culpa. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estos días hice un post en TikTok hablando del mensaje de No Weapon. Y conté la historia de que mi papá se convirtió a la edad de 8 años. Y eso bastó para recibir el hate más grande que he recibido en la pasada semana. Es el post con más comentarios negativos que tengo. Impresionante. Solo porque dije que todo comenzó y que nuestra vida cambió, porque a la edad de 8 años, hace 64 años atrás, mi papá le entregó su vida a Jesús. Y que una decisión de un niño cambió toda una generación. Yo no dije que mi papá era perfecto desde los 8 años, pero una decisión cambió mi vida. No sé dónde estaríamos nosotros, no sé dónde estaríamos muchos de nosotros si el Señor no hubiera usado a ese niño. Y el hate total, las únicas dos cosas que la gente puede decir allá afuera, ya todo el mundo la sabe, es el mismo chisme repetido, lo cual te demuestra que son un chorro de viejos, amargados, envidiosos, frustrados, pero todo lo que quieren es la culpa, la vergüenza. Avergüénzate. ¿Avergonzarme de qué? Como si ellos no pecaran, como si el mundo no fallara. Nunca nos hemos pintado de perfecto, jamás en la vida. Y la gente: no le da vergüenza a usted. No le da vergüenza a usted coger $32 millones para un edificio en vez de dárselo a los pobres. No me da vergüenza. Ahí hay un lugar donde los pobres pueden ir porque no pueden ir al cine. En el cine le cobran. Aquí no le vamos a cobrar la entrada. Así que el pobre donde puede ir es aquí. Al concierto de Bad Bunny no puede ir un pobre. Es aquí que puede venir. Entonces es vergüenza. Avergonzarte. Avergonzarme, ¿por qué? ¿Por qué? Y tú ponte a pensar cuánta vergüenza tú cargas en tu interior. Hay otra fatiga que hay en nuestro interior, que es la fatiga de hacer el bien. Cuando yo hago el bien y trato de hacer el bien por otras personas y tengo compasión por la gente y trato de ayudar, hermanos, hay gente que tú no puedes seguir ayudando. Hay gente que tú tienes que encomendársela a Dios. Señor, lo pongo en tus manos. La Biblia dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar. Pero hacer el bien cansa, porque entonces hay gente que te drenan y todo es: tú tienes que seguir ayudando, tú tienes que seguir haciendo, tú tienes que seguir motivando, tú tienes que seguir dando, tú tienes que seguir ahí, tú tienes que seguir ahí, tú tienes que seguir ahí. Entonces ya no es una dádiva que reciben con agradecimiento, ahora es una demanda sobre tu vida que me tienes que ayudar. Entonces, hermano, oiga bien, aprenda esto: usted no es Dios de nadie. Hay que enseñarle a la gente a creer al Dios que tú y yo le creemos. Yo te ayudo hasta donde puedo, cuando puedo, y hasta el día que Dios me dice que no te puedo ayudar más. De ahí tú tienes que creerle a Dios y busca y créele a Dios que Dios tendrá a otro que te va a ayudar. Pero yo no puedo resolver los problemas del mundo, tú tampoco.
¿Sabes cuánta gente te pone en carga a ti constantemente, 24 horas al día? Ahí, familiares que están encima de uno. Número 5, ¿sabe otra cosa que fatiga tu corazón? La esperanza demorada. Esperar en Dios y aferrarte a las promesas y creerle a Dios. Pastor, pero tenemos que creer. Sí, pero hay una dimensión de creer y hay una dimensión de tú aprender a recibir. Son dos dimensiones diferentes. Donde tú aprendes a recibir y tú te pones en las manos de Dios y tú dices: Señor, recibo tus promesas. No tengo que pelear por tus promesas, las recibo. Señor, si tengo que remar, remo, pero de ahí yo recibo tu promesa sobre mi vida. Tú te vas a encargar, tú vas a hacer, yo voy a descansar en ti. No es que voy a estar con esta obsesión. Yo creo en la declaración, yo creo en la confesión, y todas esas cosas son bien bonitas, pero hay gente que está fatigado porque soplan el chofar, declaran, decretan, reprenden, se van a la casa y ungen todo y vuelven y lo ungen, y entonces buscan al pastor que vuelva y lo unja, y el otro tiene que ir a ungirlo, y el otro está ahí, y pasan 3 días y no pasa nada, y vuelven otra vez, y llega un tiempo donde eventualmente se agotan, porque entonces piensan: Dios no me responde. Cuando hay un punto en tu vida donde tú decretas, declaras, unge y ora, y después de ahí dices: Señor, lo recibo, espero en ti, confío, hago lo que tú me has pedido que haga, y después de ahí, Señor, será en tu tiempo, en tu momento, cuando tú lo quieras, y aquí estoy listo para recibirlo. Más nada. Y algunos de nosotros caemos en eso. ¿Y cuál es el problema para orar? De no entender esto, hermano, que de los momentos más vulnerables en tu vida siempre serán los momentos de agotamiento y de fatiga. Siempre. Si hay un momento que el diablo aprovecha, es cuando tú estás agotado y cuando estás fatigado. La depresión le llegó a Elías luego de que estaba agotado. Tuvo la grande victoria y ahora está cansado, y en vez de aprovechar la comida que le dieron, se agotó, terminó frito. David, en vez de estar peleando en la guerra, se quedó a dormir y terminó acostándose con la mujer incorrecta. Terminó matando al esposo de esa mujer, solo porque cuando él se supone que estuviera en la guerra, se fue a dormir y a descansar de manera incorrecta, porque que estaba agotado. Y ahí se abrió la puerta. El ejemplo clásico se encuentra en Génesis. Esaú. Esaú era el hermano mayor de Jacob, y Esaú sale a cazar en el campo. Y cuando sale a cazar en el campo, después de varios días regresa. Él era el primogénito, el mayor de los 2 gemelos. En aquellos tiempos habían 2 distinciones que teníamos que entender. Una cosa era el primogénito y una cosa era la bendición. Los primogénitos tenían una parte extra de la herencia. Si tú eras el primero, te daban una porción extra de la herencia, pero el papá siempre bendecía a todos. Jacob buscó la bendición del papá y le compró la primogenitura a Esaú. Y oiga bien, ¿por qué se le daba más al primero? Porque el primero tenía que hacerse cargo de los papás cuando los papás no pudieran trabajar. Así que el primogénito recibía una porción extra de los bienes porque era el que estaba a cargo de cuidar de sus papás. Así que cuando Jacob compra la primogenitura, él no está comprando una bendición más, él está comprando la responsabilidad. Pero la Biblia dice que llegó allí y le preparó un potaje. Y como Esaú estaba tan cansado, Jacob hizo un negocio: te doy de esta comida si tú me vendes tu primogenitura. Y Esaú se la vendió. Y la Biblia dice, oiga bien, se la vende porque dice: y menospreció Esaú la primogenitura. Esaú no vendió la primogenitura porque estaba cansado, era porque la había que menospreciado, y la había menospreciado porque probablemente tenía un coraje con su papá bien grande. Y aquella fatiga en el interior contra su papá lo hizo vender su primogenitura. Y después estuvo lamentándose, y la Biblia dice en el libro de Hebreos que lloró amargamente tratando de pedirla para atrás. Y cuando tú haces eso, no hay vuelta atrás. Son los momentos más vulnerables de nuestra vida. Y por eso es que tú y yo tenemos que cuidarnos en el día de hoy.
Hermanos, para orar. Hoy el mensaje no es tan complicado. Tú y yo no podemos permitir que en nuestra vida realmente caigamos en ese estado. El apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 4, donde el apóstol Pablo decía que tenemos este tesoro en vasijas de barro, que estamos atribulados en todo, pero no estoy angustiado jamás. Que tengo problemas todos los días, que me angustien jamás. ¿Por qué tú no decides? Jamás me voy a angustiar por nada. ¿Tiene problema? Todos los días. Pero angustiarme, esto es difícil hacerlo. Yo no estoy diciendo que es fácil. Esta semana me pasó, estoy allá en casa de Dios cogiendo unos seminarios y de momento me llega un WhatsApp con una carta y veo licenciado tal. Y lo cerré. Y lo primero que dije fue: una demanda de algo. Y dije supuestamente en fe: no lo voy a leer, me voy a concentrar y voy a aprovechar el tiempo aquí. Mentira. ¿En qué estuve pensando por las 3 horas? Hasta que la curiosidad mató al gato y fui y la abrí. Y cuando la leo es que me deben $8,500 de un dinero de hace 30 y pico de años atrás, que mi esposo y yo depositamos en un sitio. Se nos olvidó cuando nos vinimos a Orlando, y que llevan un montón de años buscándonos para darnos el dinero, que si lo queremos. No. Se pone a pensar. Así que lo que estoy diciendo no es fácil hacerlo. Pero es una decisión que tenemos que tomar. Atribulados en todo, pero angustiados jamás. En apuros, pero nunca desesperado. Perseguido siempre, pero nunca desamparado. Dios nunca me ha dejado. Derribado, pero nunca destruido. Estoy en ruina, pero de ahí nos vamos a levantar. Tú no puedes permitir que se te meta en tu interior tus problemas. Esa debe ser tu fe en el día de hoy. Charles Spurgeon decía que en las noches oscuras del alma, él comenzó a leer cada vez más la palabra del Señor, a memorizarse los versos bíblicos, sobre todo los salmos. Y hace un tiempo atrás yo realicé lo poderoso de los salmos. Yo tengo que admitir que no es mi libro favorito. No es mi libro favorito porque no lo había visto hasta que lo vi los otros días. He leído la Biblia como 2 o 3 veces completa a través de mis 31 años de ministerio. Pero he leído Proverbios múltiples veces, pues, para adquirir sabiduría. Y me encanta de los evangelios, me encanta Juan por unas razones. Es para mí el más fácil y sutil de digerir, pero cuando uno quiere leer algo acerca de la vida de Jesús, Lucas y después Hechos, esa conexión entre Lucas y Hechos es poderosa. Ahora estoy estudiando otra vez Apocalipsis para encontrar las bestias. Aunque están siempre en el internet y en la televisión y en la calle, usted las encuentra en el tráfico todo el tiempo, y te hacen el símbolo del 666 también, y tú sabes, así que uno los encuentra por todas partes. Pero llevo un par de meses estudiando el Apocalipsis nuevamente, y viendo y analizando, pero no había visto nunca los salmos como lo vi los otros días. Y escuchaba a este predicador hablar acerca de los salmos y cómo los salmos son las expresiones más profundas del corazón de unos escritores hacia Dios. Y cómo tú ves en los salmos todas las emociones derramadas delante de Dios y las respuestas de Dios, y cómo cada salmo es un lamento y es una contestación de Dios y es una adoración. Y es verdad, y comencé a darme cuenta que si tú quieres calmar tus emociones, lee los salmos. Todo lo que tú sientes está allí. Todo lo que tú sientes está allí. Te molesta la prosperidad de los impíos, te molesta que otro prospera, y tú dices: yo que estoy haciendo las cosas bien, yo que estoy haciendo las cosas en orden, mira qué sinvergüenza, cómo prospera. Salmo 72. El salmista cuestionó eso a Dios. Mira a los impíos cómo prospera, mira aquello y aquí, bla, 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 bla. Y mira la contestación. Entonces lo curioso es que Dios permite que se escriba el coraje de alguien hacia Él para enseñarte cuál es la respuesta. Porque si alguien puede controlar y está a cargo y es capaz de recibir tus emociones sin ofensa, es Dios. Si hay alguien que tú tienes que gritarle, grítale, y Él va a decir: grita más,
Cuando te calmes te hablo, pero grita, olvídate, yo estoy aquí, te voy a seguir amando, te voy a seguir queriendo. Si hay alguien donde tú debes en realidad concentrarte, vete afuera, adora a Dios, toma un momento, lee los salmos, apréndete uno. Bienaventurado, el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que la ley de Jehová está en su justicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son llevados como el tamo ahí en el viento. Tú los lees. El Salmo 90, alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y mi pie no va a dar resbaladero. Voy a mantenerme firme. Salmo 103, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es quien sana todas tus dolencias, Él es quien rescata del hoyo tu vida, Él es quien te corona de favores y misericordia. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días a mí me tiene que pasar bien todos los días. Algo bueno me tiene que pasar todos los días. Algo bueno me tiene que pasar todos los días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Algo bueno me tiene que pasar todos los días, porque a mí lo que me persigue es el bien y la misericordia. Tú tienes que hablarte, tú tienes que ministrarte, tú tienes que adorar a Dios, tienes que meterte en su presencia todos los días. Es la única manera, es la única forma. Sal de aquí entendiendo en el día de hoy, y le pido a Dios que te prospere para que descanses. Cómprate una buena cama, vete de vacaciones y me compras algo cuando yo vaya. ¿Te acuerdas de mí? No hagas como Margaret, que se fue para Punta Cana y no trajo nada de allá. Así que vete y descansa, disfruta. Pastor, te dice, pastor, pero es que no tengo mucho en el día de hoy. Es bien sencillo, móntate en la lancha Cataño, te llevas la de esto de playa, te unta bloqueador, te sientas ahí así. Pastor, ¿y qué hago cuando llega al otro lado? Regresa. Pero tómate un día. No, pastor, pero es que me quisiera ir para República Dominicana. No tienes mucho, métete en el ferry. Pero no tengo con qué quedarme allá. Regresa en el ferry otra vez al otro día. Vuelve. Pero toma un tiempo de descanso, de disfrutar. Sal de aquí, ve la playa, mira el sol, toma tus momentos, apaga el celular y descansa, recupera fuerza, acuéstate a dormir. Deja de estar viendo tanta televisión, tanta porquería. Duerme temprano, acuéstate. Invierte en tu ambiente, en tu casa, oye buena música y dile a Dios que te prospere. Créele a Dios por tus próximas vacaciones. Pero hermano, eso no resuelve todo. El agotamiento es una cosa, la fatiga es otra. La fatiga hay que lucharla. ¿En qué sentido? Tienes que cambiar tus pensamientos, orar, meditar la palabra, llenarte de la palabra del Señor, y en las noches más oscuras declara la palabra de Dios y prepárate para recibir lo bueno de Dios para tu vida. Dale un fuerte aplauso, Señor, y ponte de pie en esta mañana. Ponte de pie ahí en esta hora y levanta tus manos al cielo. Cantamos y adoramos al Señor.